Buenas. Como ya va siendo, aunque había un amigo que no le gustaba que usáramos la palabra tradición, porque para tener una tradición hay que estar avalado por mucho tiempo, pero va siendo ya tradicional el que nosotros, aquí mi compañero y primo José Manuel Cañas Reillo y yo, vayamos haciendo ya de este programa una tradición. Es natural que en estas fechas nos acerquemos y sobre todo él con su erudición nos enseñe, y con su historia nos enseñe todo lo que tiene en su mente y en los papeles. Porque además sí estamos orgullosos de que hay un sector del público y de nuestra población que les encanta este tipo de programas, porque aprendemos todos muchas cosas de las que pasan desapercibidas para todos. Venimos al cementerio, venimos a lo que venimos, pero muchas veces detrás de cada lápida o de cada sepultura hay una historia, y es lo que vamos a tratar de resaltar. Por lo tanto, le cedo la palabra y que empiece él con esta primera toma, en la cual va a resaltar el sentido y la historia de una de las sepulturas que tenemos en la parte trasera de nosotros. Muchas gracias, Carmelo. Bien, vamos a empezar, vamos a ver tres historias, que luego completaremos con alguna que otra cosa. Alguna que otra anécdota sí. Y tal, ¿para qué? La primera se centra en esta sepultura y es una historia que tiene mucho de literario, porque sabemos muchos de los detalles por el hispanista y viajero irlandés Walter Starkie, que vino aquí. Eso es, que viajó por La Mancha y estuvo también en Campo de Cristana. Escribió todo su viaje en un libro titulado Don Gitano, aventuras de un irlandés con su violín en Marruecos, Andalucía y en La Mancha, que se publicó originalmente en inglés en el año 1936 y en traducción española en Barcelona en 1944. Bien, pues Walter Starkie pasó por Campo de Cristana y se quedó unos días y estaba, tal y como él nos dice, lo voy a leer literalmente, un día en que estaba a la puerta de la taberna, en la plaza de Campo de Cristana, vi un grupo de mujeres de luto con velos sobre la cara que entraban en fila en la iglesia. Les seguí y me arrodillé detrás de ellas. Era un funeral por un vecino de Cristana de nombre Blas Moreno, que fue un gran personaje. Un tullido que estaba arrodillado a mi lado interrumpió sus plegarias para hablarme de Blas Moreno. Blas era el hombre más gordo que se había visto en Cristana, tan gordo que se habían encontrado con grandes obstáculos para meterle en su ataúd, que sin embargo era de gran tamaño. Era un hombre rico, dijo mi interlocutor, propietario de una bodega, un hombre recto, cariñoso y de buen humor. Nadie le había oído jamás hablar mal de nadie. Y ahora nos describe cómo era el funeral en la iglesia. Dice, el funeral resultaba impresionante, con sus dos largas filas de hileras de cirios colocados paralelamente al pie del altar. Los cirios que estaban al final tenían 6 pies de alto y 3 pulgadas de grueso e iban disminuyendo de tamaño según se acercaban al altar, donde ya no tenían más que medio pie de altura. Delante del altar había un túmulo cubierto de terciopelo negro con un sombrío crucifijo encima. Arriba en el coro tocaban el órgano y 2 sacerdotes cantaban sus oraciones vestidos de negro y oro. Toda la concurrencia vestía de negro y se observaban abundantes crespones por todas partes. Esta es la descripción que vio Walter Starkie. Los mayores en la iglesia podrán recordar todavía que hasta incluso en nuestra iglesia parroquial se colocaba esa misma fila de cirios, que eran lo que nos decían a los monaguillos que había que colocar los hachones, y nos hacían, cada vez que había un funeral de estos, había que estar quitándolos y poniéndolos, guardándolos debajo de la torre, que era una habitación, y había que cambiarlos cada vez que había un funeral. Era de recuerdo también que hasta en ese túmulo que se colocaba se le ponía hasta una calavera que era inmensa, me acuerdo, y que estuvo mucho tiempo en la habitación del coro hasta que ya opté por traerla aquí al cementerio, porque no es que me diera miedo, pero se trajo al osario y se contaba de que era de un soldado que habían matado en la guerra y que estaba la calavera allí, y esa la colocaban encima de ese túmulo. También te quería hacer otra pregunta. Walter Starkie, Walter, yo creo que inglés no sé, es el que dijo aquella frase que Campo de Cristana es el pueblo más bonito de toda La Mancha. ¿Te consta? Me consta que lo dijo, efectivamente, lo dijo. Sí, lo dijo porque en esas crónicas que hizo
yo lo he visto y muchas veces se ha utilizado como reclamo turístico. Lo tengo aquí. Sí. Dice en otro lugar: Criptana es el sitio más acogedor de toda La Mancha, una ciudad de gente gruesa, de gente pacífica. En 2 días apenas logré ver ningún hombre alto y delgado o de mejillas enjutas. Mi ración durante mi estancia allí consistía en comentarios sobre el libro Inmortal. ¿Y qué cenó todas las noches que estuvo Walter Starkie en Campo de Criptana? ¿Visto? Duelos y quebrantos. Duelos por la noche duelos y quebrantos pues él son lo un cenaba. poco fuertes, pero en fin. Bien, pues Blas Moreno, el difunto en aquel entierro, lo tenemos aquí, Blas Moreno, Valencia, en esta sepultura, y el año 1933, año precisamente en el que pasó por aquí Walter Starkie. Tenemos más detalles de cómo fue de aquel momento, porque la esquela necrológica de Blas Moreno se publicó en el periódico ABC el 30 de marzo de ese año. O sea que sabemos con exactitud el día en el que murió. O sea que se juntaron ahí muchos elementos. Todo esto nos permite reconstruir esta historia. Yo es que además me pongo en la situación de ver, porque lo he vivido, hasta con esa solemnidad que se hacía, porque lo he vivido de pequeño, lo que era un gran funeral. Y cuando habla de los sacerdotes iban vestidos de negro y oro, pues después de la guerra se mantuvo el que hay un terno. El terno es la vestimenta de la casulla y las 2 dalmáticas, y casi siempre era de 3 curas, porque claro, había una gente que se podía permitir, en aquellos tiempos había esas distinciones y se podía pagar un entierro de primera, de segunda o de tercera. Los de tercera normalmente era con un cura solo, pero claro, la gente que era un poco pudiente podía permitirse esos lujos. Y me acuerdo, y perfectamente ya lo hemos visto en otros años en los reportajes que hemos hecho, que todavía se mantiene ese terno guardado en la parroquia para hacer esta solemne. Y me puedo hacer una idea de esa celebración, porque entre incienso, los cánticos de los responsos y todas estas cosas, era un entorno especial. Muy bien. Claro. Bueno, ya no hemos perdido todas esas costumbres. Ya, pero no, hombre, claro, si es que yo todos los años lo vuelvo a repetir. No es que viniera el concilio a destruir, vino a poner al día a la Iglesia. Pero claro, en aquellos tiempos, sobre todo ahora, hay religiones todavía, incluso cristianas, que mantienen todo su ritual intacto. Digamos, por ejemplo, los ortodoxos, que son cristianos como nosotros, y sin embargo mantienen todavía su ritual antiguo, ¿no? La Iglesia, pues, no es que lo desechara, ni está prohibido el que se haga un funeral a la antigua usanza, pero no lo recomienda. Entonces vino el concilio, además de poner en lengua vernácula, o sea, en la lengua de cada nación o de cada pueblo, poner los ritos, pues vino a destruir un poco todo este ritual que se montaba, y sobre todo con la muerte, porque la muerte era la obsesión de todo cristiano, ¿no? Y sobre todo transformar lo que es nuestro sentido económico y nuestro sentido religioso, echarlo a todo en lo que es los entierros y en la muerte. De hecho, todavía esta actitud de la gente de venir a los cementerios es ese sentido que tenemos de responsabilidad ante el final de nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Seguimos este recorrido, vamos por la segunda sepultura, y que tiene de esta de particular, José Manuel.
Pues tiene muchas cosas porque conocemos bastantes detalles sobre una de las personas que está aquí, enterrada. Es esta pequeña lápida incrustada en el muro, una lápida preciosa, adornada con sus roleos y, como podemos ver, la pequeña urna, el pequeño sepulcro, encabezando todo el epitafio con su cruz. La lápida tiene dos epitafios, o uno doble, según como se mire. En primer lugar encontramos el de Clarisa López y Sánchez Nieto, que falleció el 5 de noviembre de 1866, aunque la última cifra es casi legible, a los 39 años de edad, dice. Y el segundo epitafio es el que corresponde al que, como veremos después, fue su esposo, Francisco de Paula Leal y Sánchez, que falleció el 28 de febrero de un año que ahora es ilegible por los daños que tiene la piedra, pero que después veremos por otras fuentes qué año es. Y murió a los 58 años de edad. Al final encontramos la fórmula mortuoria, que es común en estos contextos, se ve muy mal aquí, pero se puede leer RIP, es decir, requiescant in pace, descansen en paz. Nos vamos a centrar en la figura de Francisco de Paula Leal y Sánchez, porque de él tenemos bastantes informaciones, sobre todo por su participación en cuestiones políticas en aquella época. De hecho, encontramos su nombre en la prensa de la época, por ejemplo, en un periódico que era republicano. La discusión que tan republicano era que tenía dos lemas en su portada: no más reyes y viva la República. La referencia a Francisco de Paula se encuentra en el número 23, en el número del 23 de junio de 1869. Es una carta que Francisco de Paula envía al periódico para dar cuenta de la promulgación de la Constitución en esta localidad. Y dice así esta carta: Campo de Criptana, 20 de junio de 1869. Señor director de la discusión, muy señor mío, el que suscribe, como socio del casino artístico y presidente interino de este club republicano, pone en su conocimiento lo que sigue. Hoy se ha promulgado en esta, es decir, en esta localidad, la Constitución con el mayor orden, poca concurrencia, el clero y autoridades, pero los ciudadanos del club republicano no han asistido, lo que ruego inserte en sus columnas. Salud y fraternidad, suyo el presidente interino del Club Republicano de Criptana, Francisco de Paula Leal. El texto se refiere a la Constitución de 1869, que fue consecuencia de la Revolución de 1868 que puso punto y final al reinado de Isabel II. Que es cuando tuvo que huir de España, ¿no? Eso es. Años después, en 1886, volvemos a encontrar a Francisco de Paula, también por su actividad en el Partido Republicano. Esta vez es en el periódico Las Dominicales del Libre Pensamiento del domingo 15 de agosto de ese año de 1886. En él se publica el listado de cargos que componían la organización republicana criptanense, y Leal era uno de los vocales, pero tenemos los nombres de todos los vocales. Eran Hilarión Escobar, Manuel Casarrubios Galindo, Emeterio Escribano, José María Flores, Juan Casarrubios Lozano, Sebastián Cruz, Manuel Amores, Juan Antonio Flores, Patricio Utrilla, José Gregorio Casarrubios, Ramón Lara Pulpón, Carmelo Manzaneque y Pedro Casarrubios. Y tenemos también el nombre del presidente. ¿Sí? Casi todos los apellidos muy cristanenses, o sea que se ve que... Tenemos también, como voy diciendo, el nombre del presidente de esta organización republicana, que era Bernardo Casarrubios González, y también el nombre del vicepresidente, que era Santos Flores Casarrubios, y el del secretario, Julio Casarrubios. Además, la organización republicana cristanense contaba con la presidencia de honor de los jefes nacionales del partido, Manuel Ruiz Zorrilla, Francisco Pi Margal y Nicolás Salmerón. Leal viviría, Francisco de Paula Leal viviría unos pocos meses más, hasta finales de febrero de 1887, cuando, día en el que a las 7 de la mañana encontró la muerte en su casa de la calle Empedrada, nombre con el que en aquella época se conocía el trecho de la actual calle de la Virgen, que va desde el cruce con la calle Castillo hasta su final entonces, más o menos por la calle, a la altura de la calle Hermanas Peñaranda. Ah, ya.
Calle de la Virgen con Hermanas Peñarán. Ese tramo era la calle empedrada. Sí. El primero, desde la plaza hasta la calle Castillo, era la calle Magnes. La calle Magnes. Magnes, sí, porque vivían en ella varios Magnes. ¿Qué eran los Magnes? Pues otra familia de aquí de Cristana. Yo creo que ya no quedan aquí Magnes, pero en aquella época... Ese apellido se ha perdido. Yo creo que aquí no existe ya. Bien, como he dicho, murió a las 7 de la mañana del 27 de febrero y se hizo el acta de defunción, como era de rigor en estos casos. Se hizo ante el juez municipal, que era Justo Alonso y Alonso, y ante el secretario suplente, José Antonio Sánchez. Este acta se conserva en el tomo 23, folio 125 del Juzgado de Campo de Cristana. Y veamos ahora cuál es el contenido de este acta. Compareció un sobrino carnal del finado, llamado Juan Manuel Leal, que según el acta tenía cédula personal número 487, librada por esta alcaldía. Era natural de Campo de Cristana. Perdona, ¿qué era la cédula personal? ¿El carnet de identidad? Sí, más o menos. Ya, vale. Y de ocupación labrador propietario, con residencia en la calle Corrales, es decir, en la calle Paloma, número 11. Manifestó Juan Manuel Leal que su tío Francisco de Paula Leal y Sánchez Flor, natural y domiciliado en Campo de Cristana, en la calle Empedrada, propietario, había fallecido ese mismo día a las 7 de la mañana a consecuencia de una apoplejía fulminante. Era viudo de Clarisa López Rufián y Sánchez Nieto, encontramos aquí también, sobre la cual se dice que era natural de esta villa y de cuyo matrimonio tiene 4 hijos llamados Manuela, Dionisio, Eugenia y José, naturales de este pueblo, mayores de edad y casados los 3 primeros, el José soltero, dice el acta, la Eugenia domiciliada en Madrid y los otros 3 en la referida población. Yo creo que no hacen una historia actualmente tan larga de todas nuestras familias en un estado, o sea, en un certificado de defunción, vamos. Lo explicaban todo. Sí, sí. Gracias a ello nos estamos enterando. Bien, y siguiendo con lo que nos dice el acta, Francisco de Paula Leal era hijo legítimo de Dionisio Leal, natural de Criptana, ya difunto, y de María Teresa Sánchez Flor, natural del Toboso, provincia de Toledo, también difunta. Y cuando murió, Francisco de Paula Leal no había hecho testamento. Y se dice que se dio sepultura a su cadáver en el cementerio de la Concepción de Campo de Cristana, es decir, en este lugar. Finaliza el acta de defunción con la enumeración de los testigos, que habían sido don Carlos Longoria, farmacéutico, Ramón Bustamante, zapatero, ambos casados, mayores de edad, naturales y vecinos de esta población. Es interesante resaltar que existen algunas diferencias entre los epitafios y los datos que se dan en el acta de defunción, pero esto es muy normal en aquella época. En el acta encontramos el nombre completo, que es Francisco de Paula Leal Sánchez Flor. El epitafio omite Flor. Sánchez Flor, pero eso es muy propio en nuestro pueblo, sí, porque incluso mucha gente sabrá, hay testigos de que han tenido problemas a la hora de las herencias, porque en el juzgado aparecen los Sánchez Flor, Rodríguez Manzaneque y se quedan Rodríguez y todo eso, y eso ha sido problemático a la hora de las... Y es muy problemático también a la hora de buscar en documentación antigua, porque a veces los apellidos no cuadran. Sí, bien, en el epitafio se dice que había fallecido el día 28 de febrero a los 58 años de edad. El año, como ya dijimos, es ilegible. El acta nos dice que el fallecimiento tuvo lugar el 27 de febrero de 1887, con lo cual podemos completar perfectamente los daños que tenemos en la piedra. Aquí está raspado, ahí está perdida la fecha. Gracias al documento podemos saber su fecha de la muerte. Sí, sí. Y además aquí en el epitafio se dice que falleció a los 58 años y según el acta a los 60. Y también para la esposa el acta nos da el nombre completo, que sería Clarisa López Rufián y Sánchez Nieto. Sí, pero era mucha letra que poner en una lápida. Y es caro, además. Exacto, que habría que andar con cuidado, porque los de los cementerios cobran por letras, o sea como los telegramas. Exacto, o sea que los marmolistas siempre cobraban por cada letra, o sea que... Pero en fin. Pero es para mí una de las lápidas más bonitas de todo el cementerio, y mejor trabajadas. Sí, fíjate.
Porque en aquellos tiempos no había máquinas, eso está hecho a mano. Sí, sí. O sea, eso está tallado con buril y pim pam, o sea, la greca tiene su encanto. Pilgrim, how you journey on the road you choose to find out why the winds die and where the stories go. All days come from one day, that much you must know. You cannot change what's over, but only where. Y llegamos al final. La tercera va a quedar también como costumbre el que sean siempre tres sitios, que es lo que se dice aquí, ¿eh? Lo de los sitios es otra cosa que voy a limpiar el sitio, fíjate, a ver de dónde viene eso también. Es un eufemismo, en lugar de decir tumba o sepultura, todo lo que pueda sonar a muerte se busca una palabra que suavice la... Sí, lo de la tumba... Entonces se dice el sitio y es más neutro. Exacto. Bueno, pues de todos los años que hemos hecho este recorrido, siempre ha sido tres los sitios que hemos ido a analizar, o has analizado, que eres tú la persona la cual sabes todo lo que hoy estás desgranando, como todos los años, y por cierto, muy bien. Si el tiempo y la vida nos da todavía caña, pues sé que tenemos para rato, porque hay muchos elementos, muchas cuestiones, que no solamente en historia de personas, sino que hay, como antes me hablabas, de que no debo decir que, tienen un sentido muy especial esos signos y que al final voy a resaltar, pero ahora comienza con tu tercera intervención. Bien, pues la tercera no se corresponde con un lugar en particular, sino que nos hemos situado en la zona más antigua, junto a aquella del cementerio, y es una historia curiosa de la que tuve conocimiento por primera vez a través de un periódico de Gijón, del año 1911. ¿Hasta allí te vas también a hasta allí, mirar? Hasta allí. Madre mía. Y la historia va del saqueo de tumbas, una práctica que era muy común en otros tiempos, en unos casos porque los estudiosos de la medicina necesitaban una provisión continua de cadáveres frescos para sus experimentos. Sí, hace poco hemos tenido una experiencia con algunos cadáveres abandonados en la Universidad Complutense. Vale. Y en otros casos porque la avaricia arrastraba a muchos a abrir sepulturas para llevarse las posesiones que los vivos querían que acompañaran a sus muertos. Aquel año, 1911, se destapó un espantoso crimen que sucedía en el cementerio, y era efectivamente la profanación de tumbas por quien mejor conocía el cementerio, el sepulturero. Así lo relata la noticia que encontré, como ya he dicho, en el periódico de Gijón, El Principado, del viernes 28 de julio de 1911, titulado Los crímenes de un sepulturero, que dice: profanando cadáveres. Ciudad Real, un rumor público que circuló con insistencia entre los vecinos de Criptana acusaba al sepulturero de ese pueblo de desenterrar los cadáveres para despojarlos de las ropas y objetos de valor que más tarde revendía entre las gentes de los alrededores. Recientemente se enterró a un individuo de conocida familia de la localidad, apareciendo a los pocos días el traje con que fue amortajado en poder de un labriego de estas inmediaciones. Los hijos del finado, enterados de la profanación cometida con los restos de su padre, denunciaron el hecho a las autoridades. Estas ordenaron detener al sepulturero, que confesó su crimen, y en un registro que se practicó en su domicilio se le encontraron numerosos objetos provenientes de los nichos de la necrópolis. Ingresó en la cárcel y, por supuesto, acaba diciendo: el vecindario se muestra indignadísimo contra el criminal. Por esos mismos días, otra noticia similar se publicó en el periódico provincial El Pueblo Manchego, del 27 de julio de ese mismo año, y dice: robo macabro. Con insistencia han circulado en todo el día de hoy rumores de un hecho excepcional que en este momento ha adquirido toda la importancia y confirmación plena. Se trata de un hecho criminoso y capaz de sublevar los ánimos de los más apáticos. La paz de los muertos en este pueblo es un mito, es una indignidad, un crimen imposible de dejar sin protesta de toda conciencia honrada. En la mañana de hoy presentóse en el establecimiento comercial de los señores hijos de P.
Alarcón, no sé, será Pedro, quizá, una mujer a que hicieran el favor de cambiarle un par de botas con pretexto de que le venían pequeñas a una de sus hijas. El comerciante en el acto reconoció que el par de botas no había sido vendido a la interesada y sí a un vecino de este pueblo a quien se le murió un hijo que se enterró el día de ayer y que falleció a consecuencia de difteria. Las sospechas de que el hecho envolvía un delito hicieron que se pusiera en conocimiento de las autoridades, quienes empezaron a practicar las oportunas diligencias que han dado por resultado averiguar que las botas procedían del cadáver del diftérico fallecido, que obraban en poder de la mujer que quería cambiarlas y que ella era la esposa del sepulturero. Claro, las botas estaban, ¿no? Se las habían colocado nuevas. Fueron a comprarlas, cosa que se hacía mucho para las mortajas en aquellos tiempos, ir a comprar la mortaja en el mismo día de la muerte. Y por ello se descubrió. Pues claro, por todo este hecho, por la torpeza de la mujer del sepulturero, se descubrió todo el crimen. Al final confesaron el matrimonio, realmente el matrimonio confesó que estaban haciendo ese tipo de prácticas. Y así, pues unas simples botas. ¿Y qué le hicieron al sepulturero? Eso ya no lo sabemos. Lo cierto es que las botas no eran el número de la niña, con lo cual el robo era bastante absurdo. Claro. Para completar la historia nos vamos un año después a 1912, porque en el periódico local Sancho Panza, del día 17 de marzo, encontramos el siguiente anuncio publicitario. Negrina Corona, los hijos de B. Alarcón, en obsequio a su numerosa clientela, han adquirido esta sin rival crema para el calzado, en inmejorables condiciones para la venta. No tiene la negrina comparación con ninguna otra clase de betún, pues no mancha, ni corta, ni endurece el calzado, tanto el negro como el de color. A pesar de sus excelentes cualidades, se vende a 60 céntimos 100 gramos, precio que resulta mucho más económico que el de cualquier otro producto para la limpieza del calzado. No mancha, ni endurece, ni corta el calzado y su uso es sumamente sencillo, pudiéndose aplicar a toda clase de curtidos. Calle de Alfonso XII, número 15. Esta es la calle, recordemos, la actual calle Murcia. Y esta fue la zapatería, la de los hijos de P. Pedro, quizá Alarcón, eso es, donde se había presentado la mujer un año antes para que se le hiciese el favor de cambiarle las botas. Por supuesto, el comerciante reconoció las botas y todo llamó a la claro para las autoridades y enseguida todo el capítulo se destapó. Se destapó aquella historia que yo llamé en mi blog la espeluznante historia del saqueador de tumbas. Quizá una de las más curiosas. Sobre todo, gracias que estás en Facebook y te seguimos a través de Facebook, porque poco a poco vas sacando, nos vas y además es cuestión de ir abriendo tu blog, porque nos vas descubriendo una cantidad de cuestiones con relación a nuestro pueblo. Este es el tema de este año y no hay otra cosa que agradecerte yo encantado. Todo este alarde de preparación y todas estas cosas que me imagino que sea del gusto de todas las personas que nos están viendo. No quisiera despedir este programa sin una cuestión nimia que puede parecernos y que algunas veces no lo hemos pensado. Pero nos hemos dado cuenta, yo por ejemplo, de que el cementerio está lleno, y no tiene nada que ver en el plan de historia, pero es para cerrar el programa, el cementerio está lleno de cruces. O sea, es el sentido que le damos todas las personas a nuestra muerte, ese sentido desde antiguo de nuestra relación con la pasión. Y que poco hemos pensado en la resurrección. Y de hecho, que debería ser nuestro pensamiento de que nosotros morimos para resucitar, el hecho está de que todo el cementerio está lleno de cruces y no hay nada más que una sola imagen del resucitado. Y la tenemos aquí detrás de nosotros, que ya antes el cámara se ha encargado de tomar una vista de la imagen que está encima de ese panteón, y solamente existe esa imagen. Casi todas son cruces, la Piedad, imágenes de otra, pero no hay nada en el cementerio. Entonces, para dar el sentido de que nosotros no tenemos que pensar, y si hay que darle un tinte religioso y como cristiano, pues tenemos que darle el sentido de que nuestra vida no acaba en la cruz, acaba en la resurrección. Por lo tanto, a ver si vamos comprendiendo un poco nuestro sentido de resurrección, porque si no, no tendría sentido que en nuestra muerte nos quedáramos aquí hechos unos guiñapos,
y que no ascendiéramos a una realidad mucho más importante que en nuestra vida, como es que resucitar con Cristo. Así que... Antes en muchos epitafios de otra época sí que era común, junto a la fórmula referente al descanso corporal, descansa en paz o aquí yace, a veces sí había una fórmula referente a la resurrección de los muertos, pero eso creo que ya prácticamente ha desaparecido. No es por alardear, pero en la tumba de mi familia sí quise resaltarlo, el tema de la resurrección, ¿no? Pero es muy poco el sentido que tenemos de nada más que el tema tenebroso que rodea toda la muerte, el tema de la cruz, como si la cruz, claro, la cruz es signo de sufrimiento y de martirio, y sin embargo no hemos tenido nunca, porque esto nos viene de antiguo, desde los primeros momentos del cristianismo, el sentido de la cruz como representación, que es la que está en todas las lápidas o en las sepulturas de todos sitios, o sea, no es solamente aquí, en todo el mundo cristiano tal como tal. Pero no podemos acabar sin darte las gracias otra vez. Sabéis que he cantado siempre. Vayas preparando, como he dicho antes, tengamos salud y que el año pasado, o sea, el año que viene podamos tener otra alarde por tu parte a la hora de ir ilustrándonos sobre todo este cementerio y toda la historia que hay en él encerrada. Por supuesto, nos quedan muchos años de seguir viniendo, mientras no estemos aquí. Bueno, no, es la única realidad de la vida, que nuestro final es aquí, o sea, que esa es lo único que sabemos. Muchas gracias. Gracias a ti también. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra aventura de este año, si le podemos llamar así a la aventura, una aventura histórica que, como siempre, y como antes he dicho, espero que les haya gustado. Con todo y con eso, no queremos dejar que este sea el único reportaje que este año hemos tenido en torno al cementerio y a la fiesta de los difuntos, sino que le dejamos con unas referencias de la historia de nuestro cementerio y sobre todo de ese entresijo que es el archivo de nuestras sepulturas y lo que es la parte, digamos, informática y tal como está en estos momentos planificado para que sea mucho más fácil llegar a los datos de cada una de las tumbas que existen en nuestro cementerio. Con este reportaje les dejamos. Noviembre es tradicionalmente el mes dedicado a los santos y difuntos, días en los que los vivos recuerdan con más intensidad a quienes ya no están entre nosotros. Un mes en el que el silencio y la tranquilidad de los camposantos parecen esfumarse con el ir y venir de gente que con cubos, bayetas, pintura, cepillos y flores, muchas flores, se empeñan en adecentar y engalanar las sepulturas de sus seres queridos. Una tradición centenaria, la festividad de todos los santos, que año tras año se sucede en todos y cada uno de los cementerios católicos del mundo, pues el recuerdo a quienes ya no están es un sentimiento que es universal. Una conmemoración instaurada por el Papa Urbano IV a mediados del siglo XIII, que continúa vigente en la actualidad, aunque con matices diferentes a los de antaño. De hecho, uno de los cambios más significativos a lo largo de estos años es el carácter mercantil que esta festividad ha alcanzado. La religiosidad, como en otros muchos casos, va acompañada de negocio, y es que pastelerías y sobre todo floristerías hacen en estos días su especial agosto. Cambios que, más que en la esencia de la propia festividad, se dejan notar sobre todo en los elementos contextuales, en lo físico y en lo material. Ejemplo de ello es la evolución de los cementerios, lugares sagrados en los que se esconden fragmentos de la historia de la ciudad en los que están. En ellos y sobre sus tumbas se pueden descubrir personajes ilustres, historias legendarias, leyendas olvidadas y un trozo de un pasado que se ve a través de sus monumentos y esculturas. La forma y el lugar de enterramiento
han variado también a lo largo de la historia, como un elemento más inherente a cada cultura, tradición o época. Los cementerios reflejan de un modo u otro su mundo, la sociedad y las costumbres de cada momento, desde la cultura clásica hasta nuestros días. El crecimiento demográfico experimentado desde la Edad Media en las ciudades y la Reforma Católica fueron los detonantes para el cambio de ubicación de los cementerios, situados hasta entonces en los núcleos urbanos. A partir de entonces y de forma paulatina, especialmente por motivos de salubridad, los lugares de enterramiento se ven relegados a zonas alejadas de la ciudad. En España y tras la epidemia de peste de 1781, el gobierno de Carlos III aprueba la construcción del primer cementerio civil, el Real Sitio de San Ildefonso, construido en 1784. Un año después, y tras varias disputas con la Iglesia, el rey firma un reglamento de cumplimiento nacional para la construcción de cementerios fuera del corazón de pueblos y ciudades. Una real cédula que en 1787 también se hizo de obligado cumplimiento en Campo de Criptana. Hasta esta fecha los enterramientos se hacían en la cripta de la iglesia parroquial y en el convento de Carmelitas. Tras la aprobación de esta norma surgieron nuevos problemas entre el clero y el gobierno respecto a la ubicación de los cementerios y los métodos de enterramiento. Sin embargo, nuevas oleadas epidémicas hicieron retomar el asunto de la construcción de cementerios fuera de las ciudades. A raíz de entonces, concretamente en el verano de 1804, se inician los trámites para la construcción del cementerio ubicado en las inmediaciones del Pozo Hondo, junto a la actual ermita de San Cristóbal. Un camposanto cuya bendición se haría un año después, el 1 de diciembre de 1805. Pues se hicieron, después de construir la iglesia parroquial, allá por el se concluyó por el 1520 y tantos, pues se enterraba en el suelo a las personas, y a las más distinguidas se enterraban en el altar mayor, que nombraban la capilla mayor, y yo entonces no sabía eso de la capilla mayor, y luego he visto que se referían a la capilla mayor al presbiterio. Y efectivamente, cuando la iglesia se empezó a reconstruir, yo un atardecer, me acuerdo, sacaron en el altar, que hay allí a quién se refería ese enterramiento, pero una señora de aquellas épocas tenía así los zapatos, era una momia momificada con vestimenta de aquella época y unos zapatos así puntiagudos, en fin, que referían a la época de aquella. Y luego la gente más humilde, los que no carecían de medios así para enterrarse en un sitio más, pudiéramos decir, más digno o más ostentoso, se hacía en el atrio de la iglesia. Cuando se hizo la plaza, ahora modernamente, de ahí se sacaron restos y antes, al tratar de edificar la iglesia actual, pues también salieron infinidad de huesos de aquella época, de cadáveres, de osamentas de todos esos años, hasta que Carlos III prohibió que los enterramientos fueran dentro de las iglesias por lo poco sanitario que era eso, hasta el punto de que yo he visto en el archivo facturas que pasa el párroco al ayuntamiento, que pagaba el agua olorosa para echar dentro del templo agua olorosa porque había olor a cadaverina. Total, que Carlos III, ya una pragmática suya, que dice que se hagan cementerios escogiendo a poder ser una capilla extramuros del pueblo. En todos los pueblos donde hay una capilla fuera del pueblo, que se elija un lugar para cementerio. Aquí se eligió la huerta de Don José de Castilla, Portugal, que era prácticamente lo que hoy ocupa el supermercado, que por cierto es una cosa curiosa, un poco anecdótico, que Don José de Castilla dice
que la pronúncia dice en donde discurran aires, haya bastante aire, que el suelo sea permeable para que los cadáveres se descompongan pronto y tal. Y entonces va el médico, el físico, como era entonces, y el juez y varias autoridades a ver si escogen el sitio más procedente, y escogen la huerta de don José de Castilla, y él dice que hay otra un poco más arriba que todavía discurren mejor los vientos, con tal de zafarse, pero no, escogen esta y se hace ahí el cementerio, que era un cementerio católico, lo hacen a expensas de la parroquia. Como había unas casas adyacentes entre la ermita esta de la Soledad y el cementerio, había unas casas ya construidas, entre ellos la jabonería de Francisco Flores, expropian al fondo de las casas y de la jabonería un pasillo que salía desde la sacristía de la ermita de la Soledad hasta el cementerio. Pasillo ya que con el tiempo ya inexistente. Y luego ya, como el cementerio tuvo una vida efímera, porque esto fue en el 1804, creo recordar que es cuando se inaugura, y hasta el 1854, en que se hace el actual, media unos años, pues 50 años prácticamente, porque se había quedado ya pequeño, y claro, allí ya no había medios como aquí, terreno circundante, ya se había quedado muy metido en el pueblo, y ya eligen este sitio. No sé a quién, eso no he encontrado o no he visto a quién le compraron el terreno para hacer este cementerio. El segundo patio sí, hay noticias de la tierra que le compraron a doña Teresa Guillén, es la propietaria del segundo patio. Una vez más, el crecimiento de la población y por tanto del pueblo llevó a las autoridades a plantearse el cambio de ubicación del cementerio. De esta forma, y ante la disposición de una ermita a las afueras de la localidad, la Ermita de la Concepción, las autoridades dispusieron la construcción de un nuevo camposanto. Según datos recogidos en los primeros libros de enterramiento encontrados en el actual cementerio, se sabe que el primer enterramiento tuvo lugar en enero de 1906, una fecha que, por otro lado, contradice a los documentos registrados en el archivo histórico en relación a la compraventa de las primeras sepulturas, siendo la primera de ellas en el año 1855. Como seguía en pie la problemática esta de Carlos III, que se eligiese una ermita extramuros del pueblo y contiguo a la ermita se eligiera el sitio del cementerio. Aquel estaba construido, como he dicho, al lado de la Soledad, y al lado de la ermita de la Concepción. La ermita de la Concepción, el misterio para los cristianos, para los católicos, que era el de que la Virgen fue inmaculada, concebida inmaculada desde el primer instante de su ser, pues eso era una creencia común en el pueblo y dentro de la Iglesia, pero no estaba definido como dogma, no era verdad de fe que tenemos que creer necesariamente para nuestra salvación, hasta que Pío IX, en el 8 de diciembre de 1854, lo definió como dogma, o sea que la Virgen tal. Pero ya era un sentir popular. En el 1726 se propone hacer una ermita dedicada a la Concepción de la Virgen, cuando todavía no era dogma. Y a expensas del pueblo se construye la ermita esta que se llama de la Concepción. Estaba construida extramuros también de la villa, del pueblo, porque por entonces, en esa época, se puede decir que la última casa que había era la bodega que aquí de Ramón Casarrubios, que aquí se conoce como del Niño Bonito. Eso era que era un molino de aceite y allí se acababa el pueblo. Cuando se erige la iglesia, se erige como patrono, porque los patronos de las respectivas iglesias y hermandades los elegía, el ayuntamiento. Y entonces fue durante mucho tiempo el brigadier don Francisco
Treviño Bahillo. Y en su testamento dice que la lámpara de no sé cuántas libras y no sé cuántas onzas que es propiedad, que está en su casa, que es propiedad de sus herederos, que eso no es de ellos, que esa lámpara, como saben, es de la ermita de la Concepción, sufragada también con limosnas, y que está en su casa ante el temor de que por estar la ermita ya un tanto alejada del pueblo, pudieran robarla siendo de valor. La ermita, yo recuerdo, por haber sido recuperado después de guerra, un cuadro de la Concepción, de la Virgen, que presidía el altar mayor, cuadro que después desapareció sin saber cómo. Al fondo vemos el perímetro de lo que fue la antigua casa del santero, del ermitaño que cuidaba del templo. Probablemente tendría un escape al fondo para comunicarse con la sacristía que estaba allá al fondo. Este cementerio data del año 1906, por lo menos eso es la documentación que tenemos de registros, libros antiguos y más o menos es 1906. Cuando se inaugura el cementerio ya, como digo, en el 1854, siendo concejal, precisamente, un tatarabuelo mío, don Gregorio Perucho Peña Carrillo, pues es el comprador, junto con otros, de las primeras sepulturas que están junto a la pared, en los antiguos nichos, junto a la pared esta que da hacia la carretera. Él, dos hermanas suyas y bien allí relacionados otros cuantos señores que compran las primeras sepulturas. Y luego ya, pues, claro, van comprando. Y el sitio entonces más noble era los nichos estos junto a la pared de la carretera, porque lo demás eran enterramientos en tierra. Pero luego esos nichos estaban en mal estado, los derruyeron y los familiares trasladamos los restos. Unos se quedaron en el suelo que ocupaba el nicho y otros los trasladaron a otros sitios que tenían por otro lugar del cementerio. Algunas lápidas efectivamente, porque yo me enseñó un señor de aquí que la tenía en el corral, una lápida del otro cementerio, y otros pues se las trajeron aquí a cuando ya tenían la lápida en aquel cementerio y conservaron las lápidas y se las traían por aquí alguna. A lo largo de estos más de 100 años, el cementerio ha experimentado importantes cambios y modificaciones, principalmente en lo referente a ampliaciones. En un primer momento, este camposanto contaba únicamente con el llamado Patio de la Concepción, nombre tomado de la iglesia adyacente. En 1919 se hizo una nueva ampliación, el Patio de Villajos. La tercera de estas ampliaciones tuvo lugar en 1960, construyéndose 3 patios más: Virgen de Criptana, Virgen de la Paz y Virgen del Carmen. La cuarta y última ampliación se inició en 1985 con la construcción del llamado Patio Virgen del Pilar. Las primeras sepulturas fueron todo esto, el cuadro que estamos ahora mismo, que se llama Patio de la Concepción precisamente por la iglesia, y fue justamente el primer cementerio. Luego se le añadió aquella parte, que es el Cristo de Villajos, al 1918 o algo, sí, 1918 más o menos sería cuando se abrió. Luego la tercera ampliación, que es Patio Virgen de Criptana, Virgen del Carmen y Virgen de la Paz, que se abrió en 1960, algo así. Y en el 85 que se hizo el cementerio nuevo, que es Virgen del Pilar, y fue en el año 1985 hasta nuestros días. De momento tenemos cementerio para un par de años. En 2 años más o menos habrá que hacer una nueva ampliación. Creo que ya el ayuntamiento tiene adquiridos los terrenos de atrás, porque la ampliación va a ir hacia ese lado. Cambios y modificaciones que no solo han afectado a la infraestructura, sino también a aspectos relacionados con los enterramientos, con la tradición y con las gestiones a la hora de proceder con la sepultura.
Sí, el que talló la escultura esa del ángel que hay, sí, un tal don Manuel Ibáñez, que era un escultor alicantino, que vino hace unos años, una señorita que estaba haciendo la tesis doctoral sobre este escultor, y yo no sabía ni quién la había hecho, y dijo que aquí había varias obras de ella, entre otras el Panteón este de los Caídos, el Calvario ese de Panteón de Don Manuel Torres, y un ángel llorando sobre un féretro que estaba por aquí también, de la familia Moreno hace unos años, y que ya desapareció. Los que se suicidaban, para los suicidas, y los que no eran católicos, había un lugar aparte, un cementerio laico, que era un corralillo ahí que estaba ahí a la entrada a la derecha, creo recordar, y allí también se enterraban a los suicidas. El otro era católico, que lo hicieron a expensas de la parroquia, y este es municipal, este lo costeó el ayuntamiento. Bueno, pues antiguamente se pasaban todos los enterramientos en andas, venían los curas al cementerio, ahora ya no vienen los curas, nos hemos modernizado, tenemos carro, antes estaban, como antes he dicho, todos los sitios en tierra, ahora ya no queda casi ninguno de tierra, están construidos de obra, y mucho, según las clases sociales, pues hay gente, pues como en todos lados, que tiene más dinero, otros menos. Bueno, pues aquí para la gente que no tiene nada se denomina de beneficencia para nosotros, y hay nichos preparados para esos enterramientos, porque indudablemente todavía queda mucha gente pues que no tiene tanto dinero ni se asegura en cualquier compañía, que es, digamos, lo mejor, asegurarse en cualquier compañía, y así no tienes luego ese dilema, que en el momento que ocurre puedes estar bastante mal de dinero. A estos cambios hay que sumar también la entrada de las nuevas tecnologías a la hora de gestionar un camposanto. Bueno, pues este programa informático se compró en el año 2005 por empeño del entonces concejal Antonio Lucas Torres, que yo creo que fue algo que acertó, porque se controla el cementerio muy bien. Todos los sitios están aquí, con sus titulares y los enterramientos que haya habido desde el 2005, con todos los datos que puedan pedir para cualquier cosa. O sea, por ejemplo, aquí están reflejados los 6 patios. Yo me voy a cualquiera de estos sitios, consulto la unidad, me sale el titular, la dirección y todos los datos del sitio en concreto. ¿Que tiene algún enterramiento? También lo sabemos, pinchamos y nos saldría todos los datos desde que murió hasta la hora que murió, la hora de enterramiento, qué situación hace en el sitio, en qué cuerpo ocupa, todo. Cualquiera de ellos tenemos información de toda. Bueno, pues el procedimiento hay 2. El primero, que es el peor de todos, si fallece alguien y no tiene ningún sitio, no hay ningún problema, porque los sitios están hechos a falta de ponerle la lápida y se quedaría para hacer el enterramiento. Esa es la primera forma, que es la que actualmente tenemos, porque hay un problema. Antes, cuando fallecía alguien, como se vendían todos los sitios, no teníamos sitios, tenían que esperarse a que se volvieran a hacer. Entonces, Castilla-La Mancha legisló todos los cementerios y dijo que, bueno, que todos los cementerios tenían que tener sitios preparados para cualquier enterramiento. Claro, ¿eso qué pasó? Que ahora hacemos sitios y vendemos a los de fallecimientos, y luego una lista que hay de 110 apuntados, claro que vamos dando a lo mejor 6 o 7 o 8 al año, dependiendo de los que tengamos hechos en cada momento, y se dan por edad. A la gente mayor indudablemente se la damos, porque hay gente que se apunta con 40 años y de momento no hace falta sitio. Nadie sabe cuándo te puede hacer falta, pero que si hace falta, ahí están.
Otro de los aspectos que quizás pasan más desapercibidos en los cementerios son los relacionados con cuestiones estéticas y artísticas. Sin embargo, estos lugares encierran verdaderas obras arquitectónicas, panteones o mausoleos, propiedad en la mayor parte de los casos de familias adineradas. Estamos aquí delante del enterramiento, vamos a decir, de don Juan Bahillo Marañón, vulgarmente conocido aquí en Cristana como don Juanito, que era hermano del conde de las Cazuelas e hijo de otro conde de las Cazuelas. Aunque tenían enterramiento propio en la cripta de la iglesia parroquial, pues él, no sé por qué, quiso enterrarse aquí y construyó este mausoleo. Él se murió el año 24, 1924, ya muy mayor. Hay un dicho aquí como anécdota, que te voy a mandar donde mandó don Juan a las espigaderas. Es que este don Juan se ve que tuvo alguna reyerta con algunas espigadoras y las despidió o algo, y salió el dicho este popular. Un sobrino ya suyo, un nieto de don Luis Tomás, que era sobrino carnal de él, ha escrito un libro sobre la familia Bahillo y tal. Y al hablar de este tío suyo, dice que está enterrado aquí y tal, en un panteón un tanto peculiar, dice, de piedra aquí. Bueno, pues cuando quiera nos puede explicar. Este otro panteón, por ser un poco significativo, es el de doña Remedios Bahillo y Salcedo, que es la que hizo la casa que muchos hemos conocido en el Pozondo, que llaman aquí la Casa de los Remedios. Pues murió en Alcázar, como sabemos, con una herencia un tanto discutida, que parecía que se lo iba a dejar a los sobrinos, luego heredaron los frailes trinitarios, en fin. Como en todos los cementerios, pues el ciprés es el árbol que habitualmente tenemos en este cementerio. Bueno, y luego en las construcciones nuevas, pues simbólicamente, en la entrada aquella de allí, pues hicieron 16 columnas, que según el arquitecto significaba 16 ángeles. Y unas escaleras que dice el mismo arquitecto que es la subida al cielo. Es otro tipo de construcción que, bueno, más moderna, y cada uno le da el enfoque que cree conveniente. Hechos desconocidos para la mayoría, especialmente para los más jóvenes, relacionados con las tradiciones sobre la celebración de los santos y difuntos.